La estudiante bajó del autobús y desapareció sin dejar rastro, y su cadáver fue encontrado en un campo al día siguiente. La policía tardó 39 años en encontrar al culpable, y no fue hasta 2019 cuando la tecnología moderna descubrió la verdad. En este video le contamos lo que ocurrió a Helen Prusinski. Helen Prusinski nació el 6 de abril de 1958 en Huntington, cerca de Nueva York. Era la menor de 3 hermanos. Su hermano y su hermana tenían 12 y 9 años respectivamente. La niña creció con amor y cuidados. Se llevaba bien con sus parientes mayores, que era una persona positiva y brillante. Cuando tenía 14 años, su padre recibió una oferta de trabajo y la familia tuvo que trasladarse a la pequeña ciudad de Hamilton, cerca de Boston. Allí se matriculó en la escuela local, donde desarrolló su pasión por el canto y el deporte. Al mismo tiempo, Helen decidió que quería ligar su vida futura al periodismo. Después de la escuela, se matriculó en el Wheaton College, a 110 kilómetros de su ciudad. Estaba lo suficientemente cerca como para visitar a su familia con regularidad. También era una institución que ofrecía una formación periodística de verdadera calidad. Helen se adaptó rápidamente a la vida estudiantil, rindió bien en sus estudios y participó activamente en la vida universitaria. Al final, se le presentó una oportunidad que esperaba con impaciencia. Iba a hacer prácticas en una emisora de radio de Denver. A pesar de que esta ciudad estaba a más de 3.000 kilómetros de su universidad, Helen estaba entusiasmada con la oportunidad. Además, sus tíos vivían en Denver y habían aceptado acogerla para las prácticas. Una compañera de clase que estudiaba periodismo también fue con ella. En enero de 1980, Helen, que entonces tenía 21 años, voló a Denver y empezó a trabajar en una emisora de radio. Todos los días tenía que viajar en autobús de su oficina a su casa. El trayecto duraba unos 30 minutos, tras los cuales tenía que caminar varios kilómetros extra. El 16 de enero salió de la emisora de radio como de costumbre a las 18 horas y se dirigió a la parada de autobús, pero nunca apareció por casa. Su tía empezó a preocuparse de inmediato, porque Helen siempre le había avisado antes si pensaba llegar tarde a algún sitio. La mujer esperó unas horas, pero a las 11:30 decidió ir a la policía después de todo. Los investigadores iniciaron inmediatamente una búsqueda, temiendo que su desaparición pudiera estar relacionada con una reciente serie de agresiones a mujeres en la zona. Peinaron la zona a lo largo de la ruta de Helen durante toda la noche, pero no lograron encontrarla. Por la mañana, una mujer se dirigió a la policía. Conducía su coche por una zona suburbana de Denver con sus hijos. En algún momento se dieron cuenta de que había alguien tirado en un campo cerca de la carretera. La madre paró el coche, se acercó y vio el cuerpo de una niña sin señales de vida. La policía llegó al lugar e identificó inmediatamente a Helen. Le faltaba parte de la ropa, tenía las manos atadas a la espalda y también habían desaparecido todos sus efectos personales. Los médicos forenses determinaron posteriormente que la niña había sido apuñalada 9 veces y que también había sufrido malos tratos. La muerte se produjo entre las 20 horas y las 22 horas. La policía pudo encontrar un testigo que vio a Helen bajarse del autobús sobre las 6:30. Había caminado varios kilómetros desde la parada del autobús y parecía que el agresor la había atacado en ese punto. Las fuerzas del orden inspeccionaron la zona cercana al lugar donde se encontró el cadáver, pero no pudieron hallar prácticamente ninguna pista, salvo las marcas de botas.
presumiblemente de la talla 44, que conducían desde la carretera hasta el cuerpo y viceversa. Para entonces, los expertos médicos habían encontrado material biológico en el cuerpo de la víctima y ropa que parecía pertenecer al asesino. Pero esto no pudo ayudar a la investigación, porque la ciencia del ADN estaba en pañales en aquella época. Pero las muestras se enviaron a un laboratorio para su custodia, con la esperanza de que pudieran ayudar a identificar al asesino en el futuro. La policía se dirigió al público en busca de información. Utilizando los periódicos y la televisión local, intentaron encontrar testigos que pudieran haber visto a Helen esa noche. Pronto se les acercó una mujer que vio a un hombre cerca del campo donde se encontró el cadáver hacia las 22:20 horas. Estaba de pie en el arcén junto a un coche. Desgraciadamente, en ese momento estaba oscuro y la mujer no pudo ver con detalle al hombre. Solo facilitó a la policía rasgos generales que no podían ayudarles en modo alguno. Los detectives dieron entonces un paso muy interesante. Con el consentimiento de la testigo, invitaron a un hipnotizador a la comisaría, y la mujer pudo recordar más detalles a partir de los cuales pudieron dibujar un retrato del desconocido. Es difícil decir si la sesión de hipnosis ayudó realmente a la investigación, pero el hecho es que en aquel momento la policía no tenía más que este dibujo, pero nunca consiguieron encontrar a ningún sospechoso, y el caso se congeló durante años. 6 meses más tarde, Helen recibió a título póstumo un diploma de su colegio en señal de recuerdo. Además, las autoridades de la escuela crearon un premio para antiguos alumnos en su honor. Este premio se le concedió por su activa participación en la vida universitaria, inherente a Helen a lo largo de sus estudios. La investigación no se reabrió hasta 1998, 18 años después del asesinato. Para entonces, la tecnología en el campo de la investigación del ADN había progresado notablemente, y los investigadores habían introducido muestras del material biológico en la base de datos del FBI. Lamentablemente no se encontraron coincidencias. Esto significaba que el autor no tenía antecedentes penales, al menos desde que se empezaron a tomar muestras de ADN de los reclusos. Pasaron 15 años más y en 2013 el Departamento de Policía local creó una unidad para tratar los casos sin resolver. Reabrieron la investigación sobre el asesinato de Helen, pero no se encontraron nuevas pistas. Una muestra de ADN del cuerpo de la víctima nunca apareció en la base de datos del FBI. Esto significaba que el asesino de la niña había permanecido todo el tiempo fuera del radar policial por otros posibles crímenes. Durante todos estos años, no solo la policía y los familiares de Helen trataron de averiguar la verdad. Los amigos del colegio de la chica, con los que estaba en el coro, participaron activamente en la investigación. Décadas después de su asesinato, siguieron presionando a los detectives para que revisaran el caso con regularidad. También concedieron entrevistas para dar a conocer la historia al público y distribuyeron folletos con información sobre el asesinato de Helen a lo largo de su ruta de autobús. En 2017, el caso se reabrió de nuevo, y esta vez los detectives tuvieron una oportunidad mucho mayor. Para entonces, los forenses habían empezado a utilizar ampliamente la genealogía genética, que podía servir para identificar al autor a través de sus parientes. Por supuesto, se trataba de un proceso muy complicado y largo. Además, el método solo funcionaba si los familiares del poseedor del ADN estaban localizados en bases de datos genéticas de acceso público. Hay varios y se utilizan sobre todo para buscar a familiares. En 2018 la policía entregó las muestras de ADN disponibles al laboratorio Parabon,
que ya había ayudado a resolver cientos de casos similares. Los expertos tuvieron que examinar unas 3000 coincidencias que incluían incluso a los parientes más lejanos del presunto asesino. Luego, tuvieron que cribar a los que no se ajustaban a la franja de edad o que no podían haber cometido el delito por otras razones. Finalmente, los expertos determinaron que la persona con el ADN era con toda probabilidad el hijo de una mujer llamada June Estes, que ya no vivía en aquel momento. El problema era que tenía 4 hijos, pero el laboratorio solo pudo identificar a 2 de ellos. Tenían 10 y 11 años en el momento del asesinato, por lo que fueron descartados de inmediato. La búsqueda de los otros 2 hijos se prolongó y los expertos empezaron a explorar otras opciones. Pasó otro año antes de que ocurriera algo inesperado. Una mujer llamada Jessie introdujo su muestra de ADN en una base de datos pública, que era la principal herramienta para encontrar delincuentes. Los expertos de Parabon vieron inmediatamente que Jessie era una pariente bastante cercana del asesino de Helen y se pusieron en contacto con ella. Al examinar más detenidamente el ADN, los expertos determinaron que el primo tercero de Jessie era el asesino. Los detectives pidieron a la mujer información sobre su familia para poder identificar finalmente al sospechoso. Y por suerte, Jessie era aficionada a los podcasts sobre diversos crímenes, como el asesinato de Helen. Por eso, introdujo sus datos en la base de datos abierta. Después de todo, la genealogía genética puede utilizarse para encontrar a una persona, incluso a través de los parientes más lejanos. Y Jessie se dio cuenta de que su decisión podría ayudar a resolver un caso. Sin embargo, no podía imaginar que esto ocurriría inmediatamente después de cargar sus datos en la base de datos. La mujer empezó a recopilar información sobre su árbol genealógico y también pidió a sus padres que introdujeran su ADN en la base de datos. Gracias a ello, los expertos de Parabon establecieron que el asesino está emparentado con Jessie por parte de padre. Por desgracia, la búsqueda de una nueva respuesta se prolongó durante varios meses más. Expertos, detectives y la familia de Jess trabajaron juntos para acercarse al propietario del ADN de la escena del crimen, y pronto, por fin, se consiguió. La policía consiguió contactar con un pariente de June Estes, y este dio nuevos detalles sobre sus hijos mayores. Resultó que la mujer sufría problemas de salud mental, y tras su siguiente crisis, su padre se llevó a los niños a otra ciudad. Se llamaban William y Curtis, y los detectives debían averiguar cuál de ellos era el asesino. La respuesta no se hizo esperar. Los policías descubrieron inmediatamente que William había estado en prisión más de una vez, y su muestra de ADN se introdujo en la base de datos del FBI en 2010. Dado que la muestra del cuerpo de Helen se ha pasado repetidamente por esta base de datos desde entonces, William no fue el asesino. El inconveniente de esta base de datos es que solo muestra una coincidencia completa, no parcial, incluso cuando hay hermanos implicados. Como resultado, 39 años después del asesinato, la policía tenía un principal sospechoso, Curtis White, que también utilizaba el apellido Clanton. Resultó que este hombre también tenía un rico historial delictivo en su haber. Cuando tenía 18 años, llamó a la puerta de una mujer y le pidió usar su teléfono. Una vez dentro, cogió un cuchillo y abusó de la víctima antes de escapar. Rápidamente fue capturado y encarcelado durante 30 años. Solo fue puesto en libertad al cabo de 4 años. Fue puesto en libertad antes de tiempo porque le defendió un empleado de una institución cristiana para adolescentes con problemas, donde Curtis había estado antes de su mayoría de edad por robar un coche. El hombre dijo que estaría dispuesto a acoger al delincuente en su casa y a encontrarle un trabajo.
Es difícil imaginar cómo puedes meter a un delincuente convicto en tu casa con tu mujer y tus 5 hijos. Pero el hombre pidió al tribunal que liberara a Curtis en esas condiciones. Al ser puesto en libertad, Curtis se mudó y aceptó un trabajo como jardinero. En el momento del asesinato de Helen, vivía en esa zona. Más tarde se trasladó a Florida, donde acudieron los detectives en 2019. Curtis tenía entonces 62 años y trabajaba como camionero. Antes de acusarle del asesinato de Helen, los investigadores querían más pruebas contundentes. Vigilaron al hombre durante aproximadamente una semana en un intento de obtener de forma encubierta una muestra de su ADN. Primero sacaron un cartón de leche de su cubo de basura y lo enviaron al laboratorio. Los expertos encontraron ADN de alguien en él, pero era demasiado poco para analizarlo. El 30 de noviembre, los detectives le siguieron hasta un bar, donde el sospechoso bebió varias botellas de cerveza del mismo vaso. En cuanto se fue, el cristal fue incautado y enviado a un laboratorio de Colorado. Se tardó casi un mes en transportarlo y examinarlo, pero finalmente los detectives tuvieron en sus manos el tan esperado resultado. La muestra del cuerpo de la víctima coincidía perfectamente con el ADN de Curtis. Fue detenido el 11 de diciembre y acusado del asesinato de Helen. El hombre negó cualquier implicación en el caso, por lo que el fiscal se preparaba para llevar el caso a los tribunales, y el propio hombre fue extraditado a Colorado, y aquí ocurrió algo inesperado. En el camino, poco a poco empezó a confesar lo que le habían hecho. Los detectives que le acompañaban escucharon todos los detalles del crimen. Curtis dijo que iba conduciendo por la calle y se fijó en una chica solitaria que bajaba del autobús. Sacando un cuchillo, la obligó a subir a su coche con la intención de cometer actos de violencia. Luego, la sacó de la ciudad, abusó de ella y la mató. Como consecuencia, fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional al cabo de 20 años. Teniendo en cuenta que para entonces tendrá 82 años, es muy posible que el autor no llegue a ver ese día. Por desgracia, la mayoría de los familiares de la propia Helen tampoco han esperado el momento en que se castigara al asesino. Sus padres y su hermano mayor habían fallecido años antes, y solo sobrevivía su hermana mayor. Casi 40 años después, la anciana recibió una llamada de la comisaría para informarle de que el caso se había resuelto. Queda otro momento espeluznante en toda la historia. Como recordarán, en la época del asesinato de Helen, se repetían los casos de maltrato a otras mujeres en Denver, y estos crímenes compartían un mismo modus operandi. Ahora, los detectives creen que Curtis estaba detrás de ellos, pero ya no pueden comprobarlo. Comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios y no olvides darle me gusta para ayudar a promocionar este video.